Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por unirse de nuevo a la serie de charlas con el Dr. Song en Costa Rica. Hoy vamos a hablar de la colocación de stents metálicos de forma fluoroscópica, quirúrgica y endoscópica. Go ahead, Dr. Song. Buenas noches a todos. Hoy el tema es colocación fluoroscópica de SEMS versus Gastroyeyuno Anastomosis Guirúrgica versus colocación endoscópica de SEMS. Primero, me gustaría hablar sobre la colocación fluoroscópica de SEMS versus Gastroyeyuno Anastomosis Guirúrgica. En 216 comprobamos la efectividad clínica entre la colocación fluoroscópica de Stent doble y la Gastroyeyuno Anastomosis Guirúrgica paliativa en pacientes con cáncer gástrico. Definimos el éxito técnico de colocación de Stent como a inserción de Stent en la posición correcta y con el buen pasaje de los medios de contraste a través del Stent en el duodeno. Definimos de éxito técnico de Gastroyeyuno Anastomosis Guirúrgica paliativa como a posibilidad técnica de crear una gastroyejunostomía anastomosis y con el buen pasaje de los medios de contraste a través de la anastomosis en el yeyuno. A total of 452 patients were excluded on the basis of our exclusion criteria. For example, patient with no endoscopic evaluation and patient in whom endoscopy could pass through the strictures, and patient with the previous surgical procedure. To reduce the selection bias and potential confounding with respect to the relative severity of the pre-procedural risk between the two groups, we used the propensity score matching. This is a kind of a statistical analysis. So eventually, there were 74 matched pairs of patients. Un total de 452 pacientes fueron excluidos según nuestros criterios de exclusión, como por ejemplo, la evaluación que no presentaban evaluación no endoscópica previo al procedimiento, que el endoscopio que podía pasar a través de la estenosis y que hubiesen tenido un procedimiento quirúrgico previo. Para reducir el sesgo de selección y la confusión potencial con respecto a la gravedad relativa de los riesgos previos al procedimiento entre los dos grupos, se utilizó un análisis estadístico que se llama la coincidencia de puntuación de propensión. Al final, obtuvimos 74 pares coincidentes de pacientes. Here you can see in the result overall matched cohort. The technical success rate was 100% in both groups, and then complications were 25.6% for surgery group and 32.4%
4% for stent group, and the recurrent obstruction rate was significantly less in surgery group. On the other hand, the bleeding rate was significantly less in stent group, and the mean hospital stay was shorter in stent group. Las tasas de éxito técnico en los grupos fueron de 100% en ambos. Las tasas de complicaciones fueron de 26% en el grupo de cirugía y 32% en el grupo del Stent. En el caso de la obstrucción recurrente fue perceptiblemente menor en el grupo de la cirugía, mientras que el sangrado fue significativamente menor en el grupo del Stent. La duración de la estadía hospitalaria también fue significativamente menor en el grupo del Stent que en el grupo de la cirugía. The dysphagia score 1 week after treatment was significantly better in stent group, but it was the same at 4 weeks after treatment. El score de disfagia una semana después del tratamiento fue perceptiblemente menor en el grupo del Stent que en el grupo de la cirugía y fue estadísticamente significativo, pero el score al mes del tratamiento fue igual. Regarding the patient survival, there was no difference between two groups. Con respecto a la sobrevida o la supervivencia, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos. As for the symptom-free duration, it was significantly better in surgery group than the stent group. En cuanto a la duración sin síntomas, fue significativamente mayor en el grupo de la cirugía que en el grupo al que se le colocó un stent. In 2016, we compared the clinical effectiveness between fluoroscopic stent placement and palliative surgical gastroyeyunostomy in patients with unresectable pancreatic cancer. There was 75 eligible patients with stent group and 32 patients with surgery group. En el 2016 comparamos la efectividad clínica entre la colocación de stents dobles vía fluoroscópica y la gastroyeyuno anastomosis quirúrgica paliativa en pacientes con cáncer de páncreas y resecado. El periodo fue entre enero del 2009 a diciembre del 2014. Los pacientes elegibles fueron 75 en el grupo de la colocación del stent dual y 32 en pacientes con la gastroyeyuno anastomosis paliativa. The overall technical success rate and clinical success rate and overall complications and overall reintervention were almost the same. The only one difference was the hospital stay. It was significantly shorter in stent group than in surgery group. Here you can see the difference. Las tasas de éxito técnico, clínico en general y las tasas de reintervención y de complicaciones fueron muy similares entre los dos grupos. La única diferencia fueron las estancias hospitalarias, en donde se vio una reducción significativa. Fue mucho más corto en el grupo del Stent que en el grupo de la cirugía. Aquí pueden ver. As for the patency and the patient survival, there was no significant difference between two groups. En cuanto a la permeabilidad y la supervivencia del stent o la anastomosis, no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. Colocación de SEMS vía fluoroscópica versus endoscópica. As you know, the endoscopic stent placement allows stent delivery system through the walking channel. This is the walking channel of the endoscope.
Due to its limited profile width, that is 3.7 millimeters in diameter, this system only permits the use of a stent 10 French or smaller. Bueno, vamos a hablar de los stents endoscópicos. Como ustedes saben, la colocación del stent endoscópico permite un sistema de administración o el paso del stent a través del canal de trabajo del endoscopio. Entonces, debido al ancho del canal de trabajo, que es de 3.5 milímetros, este canal permite solamente el uso de stents de 10 French o más pequeños. Dr. Sereton, do you use endoscopy? No? I don't use endoscopy. Estefania, she used the endoscopy? Estefania, Marie? She's on the line, right? Yes, she's there. Maybe she doesn't have a microphone. I think that's happened. Oh, okay. I want to know what size of endoscopic walking channel they use in your hospital. You don't know, right? I'm not sure, but I think they use basically, I don't know if they're standards, but they basically use... Same, right? Well, it could be that it's a little bit larger, especially for ERCPs. Probably the canal is bigger because they do sometimes, they're able to pass plastic stents that are up to 7 French. So 7 French is okay. Here you can see 10 French. They can use 10 French. But but plastic stents. Yes, plastic stents. They use plastic stents because the plastic stent doesn't expand. So the working channel must be up to 7 French. So as you mentioned, the working channel of the scope is 3.5 millimeters, 3.7 millimeters. Yeah, sorry. So if they can pass the 7 French plastic stent through there, it probably has to be at least 7 French in diameter. Yes. Here you can see they use endoscopy. Also, that they can do. They can place the plastic stent through the walking channel. But when they need a large walking channel, they use a colonoscopy. Actually, colonoscopy, the walking channel is bigger than the gastroduodenal endoscopy. But anyway, I will discuss this one. These two graphs represent the total number of gastroduodenal stent placement in SM Medical Center annually from 2001 to 2018. So this graph shows the numbers of fluoroscopic stent placement, and this one endoscopic stent placement. We started the procedure for the first time. Why? Because I designed the gastroduodenal stent. So I really wanted them to join the stent placement, but in the beginning they were not interested in, but at the end they are very interested in endoscopic stent placement. That's why many of the procedures are replaced by endoscopic stent placement. Bueno, estos dos gráficos representan el número total de colocación de stents gastroduodenales en el SM Medical Center anualmente desde el 2001 hasta el 2018. Este muestra, aquí pueden ver el número de colocación de stents fluoroscópicos, y mientras que la línea anaranjada muestra la colocación de stents endoscópicos. Pues el grupo de radiología comenzó colocando fluoroscópicamente, primero porque pues el doctor Song fue el que diseñó el stent y él tenía mucho interés que el grupo de gastroenterología también utilizara o se interesara por esta colocación. Inicialmente, como pueden ver, no les interesó mucho, pero después fueron ya interesándose más y más en esto, y hasta el punto que hoy en día muchos de los procedimientos se han sustituido la colocación fluoroscópica por la colocación endoscópica. In 2016,
we reported our experience with stent placement, a total of 306 patients with inoperable malignant gastroduodenal obstructions underwent fluoroscopic or endoscopic stent placement at a medical center between January 2010 and December 2014. We excluded 111 patients with uncovered stent placement and 2 patients with fully covered stent placement because we wanted to compare at a similar group. So finally, there were 125 patients with fluoroscopic stent placement and 68 patients with endoscopic stent placement. En el 2016 comparamos la efectividad clínica entre la colocación de los stents fluoroscópicos y la colocación del stent endoscópico en 306 pacientes con obstrucciones de la salida gástrica maligna inoperable. El periodo de tiempo fue entre enero del 2010 y diciembre del 2014. Pueden ver que se excluyeron 111 pacientes con stents descubiertos y 2 pacientes con stents completamente cubiertos. Finalmente, quedamos con 125 pacientes con colocación de stents fluoroscópicos y 68 pacientes con colocación de stents endoscópicos. And as you know, I designed the dual stent, so for fluoroscopic stent placement, we used the dual stent. And for endoscopic stent placement, 4 types of partially covered stent were used. All of the stents were 20 millimeters in the diameter of the middle part of the stent. You know that the diameter of the middle part of the dual stent is 18 millimeters in diameter. Utilizamos un stent dual para la colocación del stent fluoroscópico. Tuvimos 4 tipos de stents metálicos autoexpandibles parcialmente cubiertos que fueron utilizados para la colocación del stent endoscópico. Como pueden ver, en el caso de los endoscópicos, todas las partes medias o los segmentos medios, todos eran de 20 milímetros de diámetro, a diferencia del fluoroscópico que era de 18 milímetros. Y básicamente es eso. The technical success rate and clinical success rate are similar in both groups. El éxito técnico y el éxito clínico, las tasas de ambas fueron similares en ambos grupos. Regarding the stent patency and the patient survival, there was no difference between 2 groups. En cuanto a la permeabilidad del stent y la supervivencia de los pacientes fueron similares en ambos grupos. But the stent migration rate was significantly less in fluoroscopic stent placement. I explained why the migration rate was less at the last time of lecture. And on the other hand, the stent collapse rate was significantly less in endoscopic stent placement. En cuanto a las complicaciones, la tasa de migración de los stents fue significativamente mayor en el grupo colocado por vía endoscópica. Eso lo vimos en la charla previa, ¿verdad? La razón por la cual el stent dual tiene mejor o menor tasa de migración. Pero por el otro lado, el colapso del stent fue mucho más alto en el grupo, o más alto en el grupo de la colocación por vía fluoroscópica. Me gustaría pasar a las fallas de la colocación de stent vía endoscópica. Between September 2010 and July 2017, a total of 874 patients underwent endoscopic stent placement
with the technical failure rate of 6.3%. So those patients, 55 patients with endoscopic stent placement failure were referred to Department of Radiology for fluoroscopic stent placement. In 2018, we reported our experience with the fluoroscopic stent placement in the 55 patients with failures of endoscopic stent placement. The Olympus endoscopy used for endoscopic stent placement was 133 cm long and 3.7 millimeter diameter working channel. En el 2018 informamos o reportamos nuestra experiencia con la colocación de stents fluoroscópico en 55 pacientes que habían tenido una falla en la colocación del stent por vía endoscópica. Entre septiembre del 2010 y julio del 2017, un total de 874 pacientes se sometieron a la colocación de un stent endoscópico y tuvieron una falla técnica del 6.3% o 55 pacientes. Estos 55 pacientes con falla técnica fueron referidos al departamento de radiología para intento fluoroscópico. Para la colocación, el endoscopio Olympus había sido usado para la colocación y era un endoscopio de 133 centímetros de largo con un diámetro de canal de trabajo de 3.7 milímetros. The most common site of stricture was in duodenum, and the most common cause of stricture formation was pancreatic cancer. El sitio más común de la formación de la estenosis estaba dentro del duodeno y la causa más común de la formación de la estenosis fue el cáncer de páncreas. The causes of failures of endoscopic stent placement were failure to pass a guide wire through a tight stricture. Here you can see very tight stricture in 30 patients, and failure to reach the stricture due to the inadequate scope length. You can see obstruction at the duodenojejunal junction area in 17 patients, and the failure to cross the stricture due to lesion tortuosity, like in this case, in 8 patients. Las causas de las fallas técnicas endoscópicas fueron la falla para poder pasar un alambre guía a través de la estenosis en 30 pacientes, o falla en alcanzar el sitio de la estenosis por una longitud inadecuada o insuficiente del endoscopio en 17 pacientes, o la falla para cruzar la estenosis debido a la tortuosidad de la lesión en 8 pacientes. In this patient with advanced pancreatic cancer with a multiple liver metastasis, here you can see obstruction at the third part of the duodenum with a lot of food materials. And then the endoscopic stent placement failed because of the failure to pass a guide wire through the tight stricture. You can see almost complete obstruction. En este paciente con un cáncer pancreático avanzado con metástasis múltiples de hígado, aquí pueden ver una obstrucción en la tercera parte del duodeno con mucho alimento en el estómago y el duodeno. La colocación del stent endoscópico falló debido a la falla de poder pasar un alambre guía a través de la obstrucción. 2 days later, we attempt fluoroscopic stent placement. Here you can see we advanced the coil catheter over guide wire into the proximal jejunal lumen and injected contrast media to measure the length of the stricture. After that, we introduced a delivery system and the expansion of the distal bear stent and the proximal bear stent.
and then in a bare stent coaxial into the outer stent. This is a 2-day follow-up study. You can see we used sheaths. You remember that, Dr. Manuel, you remember that the importance of sheaths, right? Yes, this plastic sheath that is a little bit more firm, more rigid. Yeah, I remember that. Yeah, here you can see. Okay. No, back. Okay. Did you? No, I didn't translate it, no. Entonces, dos días después intentamos la colocación del stent fluoroscópico. Bajo guía fluoroscópica pasamos un alambre guía a través de la obstrucción en el yeyuno proximal con la ayuda del catéter o el sheath rígido que se mencionó en la clase previa. Y con el uso del medio de contraste hidrosoluble se logró demarcar dónde estaba la obstrucción. Entonces colocamos un stent dual sin dificultad. Pudimos pasar el stent sin problema y aquí pueden ver la expansión completa del stent justo después de su colocación. Y en esta última imagen pueden ver la expansión completa y el buen paso del medio 2 días después, en un control 2 días después. Okay, in this patient with recurrent cancer after distal pancreatectomy for pancreatic cancer, you can see obstruction at the gastroyeyuno area, and the endoscopic stent placement failed because of failure to reach the stricture due to inadequate scope length. You can see obstruction at the gastroyeyuno area. En este paciente con un cáncer recurrente en la cuarta porción del duodeno, después de una pancreatectomía distal, debido a un cáncer de páncreas en junio del 2013, la colocación del stent endoscópico falló debido a la falla para alcanzar la estenosis debido a la longitud insuficiente del endoscopio. We made it under fluoroscopic guidance. Again, we used the cold catheter to across the obstruction and place the stent. This is a follow-up study and good conformability of the stent and good flow of contrast medium. Para la colocación del stent, como pueden ver, utilizamos el catéter catéter con marcas en diferentes partes para poder encontrar bien la estenosis. Lo pudimos hacer bajo guía fluoroscópica y el stent fue ampliamente, pues se vio una expansión adecuada y ampliamente permeable 3 días después de la colocación. In case of failed fluoroscopic stent placement, we attempt the combined approach with both endoscopic and fluoroscopic guidance. For example, a gastroenterologist introduce a guide wire through the working channel of the endoscope to the orifice of the stricture, and then an interventional radiologist negotiates the guide wire through the orifice into the proximal jejunum with the help of a cold catheter with the subsequent stent placement. En caso de falla de colocación de un stent por vía fluoroscópica, normalmente intentamos un acercamiento, un esfuerzo combinado con guía endoscópica y fluoroscópica. Lo que ocurre en estos casos es que un gastroenterólogo primero introduce el endoscopio cerca o hasta el orificio de la estenosis y entonces el radiólogo intervencionista coloca un alambre guía a través del canal de trabajo del endoscopio y lo pasa a través de la estenosis en el yeyuno proximal con la ayuda de un catéter de manipulación y con el uso de medio de contraste hidrosoluble, y entonces ahí es donde intenta colocar y desplegar el stent. Here you can see the result.
the technical success rate of fluoroscopic stent placement was 72.7%, and combined endoscopic and fluoroscopic stent placement was successful in 10.9%, with the technical failure rate of 16.3%. The causes of failures of combined approach was due to complete obstruction in 5 patients and extreme lesion tortuosity in 4 patients. So overall, in 9 patients, the technical procedure was failed due to this kind of reasons. En cuanto a los resultados, la colocación del stent fluoroscópico fue técnicamente exitosa en 73%, casi 73% de los casos, y mientras que en el abordaje endoscópico fluoroscópico combinado, la colocación del stent fue exitosa en casi un 11%, con una tasa de fracaso técnico general de aproximadamente un 16%. La tasa general de fallos técnicos fue un 16%, y quisiera mencionar que las fallas de la colocación del stent endoscópico y fluoroscópica combinada fueron debido a la obstrucción completa en 5 pacientes o a la tortuosidad extrema de la lesión en 4 pacientes. Here is an example of failure of combined fluoroscopic and endoscopic approach. In this patient with advanced pancreatic cancer with a severe lesion tortuosity, you can see almost complete obstruction at the 3rd part of the duodenum. And also here you can see collapse of the proximal jejunum due to carcinomatosis. So endoscopic stent placement failed. And then we try, I'm sorry, you can explain this one. Ok. Aquí entonces hay una falla, hay un ejemplo de una falla del abordaje fluoroscópico endoscópico combinado. Este ocurrió debido a una tortuosidad severa de una lesión. Como pueden ver aquí, hay una obstrucción severa de la 3ª porción del duodeno con un colapso del yeyuno proximal que ocurrió debido a siembras peritoneales. And we attempt combined fluoroscopic and endoscopic approach. Here you can see the endoscopist advanced the endoscope to the obstruction and introduce a guide wire. And then an interventional radiologist negotiates the guide wire and coil catheter through the obstruction into the proximal region. It was possible. Here you can see we injected the contrast medium, but advancement of the stent delivery system failed because of excessive buckling of the stent delivery system from the extreme lesion tortuosity. So again, here you can see we used the sheaths. So the course of endoscope is very similar to that coil catheter because we use the sheaths to overcome the loops. But anyway, the procedure failed because of the excessive buckling of the stent delivery system here from the extreme lesion tortuosity. Entonces, pues con este paciente intentamos negociar el alambre guía y el catéter a través de la estenosis, pero no pudimos avanzar el sistema de entrega del stent a través de la porción distal de la estenosis debido a la excesiva curvatura de todo el sistema de entrega del stent y inclusive pueden ver aquí cómo usamos el sheath que es más rígido. Y como pueden ver, los loops que hacen son muy similares a los que hace el gastroscopio. Entonces, esto ayudó de alguna forma u otra a rectificarlo. Sin embargo, a pesar de la rectificación que existe, vean la cantidad de loops que tiene y la cantidad de curvas,
y simplemente no se pudo pasar esto por la misma naturaleza de la lesión. In conclusion, stent placement can provide a faster symptom relief and a shorter hospitalization, while surgical gastrojejunostomy can provide a longer symptom-free duration and less recurrent obstruction in patients with gastroduodenal obstruction caused by gastric cancer. The outcomes of stent placement seem to be more favorable than surgical gastrojejunostomy in patients with gastroduodenal obstruction caused by pancreatic cancer. Entonces aquí están los mensajes para llevar a la casa. La colocación de stents autoexpandibles puede proporcionar un alivio más rápido de los síntomas y una hospitalización más corta, mientras que la gastroyeyuno anastomosis quirúrgica parece que proporciona una duración sin síntomas más larga y obstrucciones menos recurrentes en pacientes con una obstrucción gastrodenal causada por cáncer gástrico. Los resultados de la colocación de stent parecen ser más favorables que la gastroyeyuno anastomosis quirúrgica en pacientes con obstrucción gastroduodenal causada por cáncer de páncreas. Both fluoroscopic and endoscopic stent placement result in similar technical and clinical outcomes. Fluoroscopic stent placement was associated with a higher stent collapse rate, but a low migration rate than endoscopic stent placement. Finally, this study demonstrates the successful integration of interventional radiology and gastroenterology for the joint use of guide wires, coil catheters, fluoroscopic guidance, and endoscopic guidance for providing optimal patient outcomes. También la colocación de stents fluoroscópicos y endoscópicos da lugar a resultados técnicos y clínicos similares. La colocación del stent fluoroscópico se asocia con una tasa de colapso del stent más alta, pero tiene una tasa de migración más baja que la del stent endoscópico. Y este estudio demuestra la integración acertada de la radiología y la gastroenterología intervencionista para el uso común de equipos como alambres de guía, catéteres, guías fluoroscópicas y la guía endoscópica para proporcionar resultados óptimos a los pacientes.